Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Yo te pido en este momento, Señor, que venga tu reino a este lugar, Señor. Sabemos que siempre ha estado, pero necesitamos, Señor, recordarlo a veces. Te pido en el nombre de Jesús que metas tu mano poderosa, Señor. Que tú traigas respuesta al corazón de cada hombre y mujer que vino a buscar tu palabra en esta noche. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos puedas guiar, hacer entender el camino que debemos tomar, Señor. Gracias te damos porque tú siempre nos escuchas y tu fidelidad siempre nos está guiando. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sí. Amada iglesia, hoy traigo un tema que el Señor ha venido hablando a mi vida por estas semanas, ha venido ministrando mi corazón porque es algo que Dios ha estado preparando en mi vida y quería compartirlo, cuál es el proceso que Dios ha hecho en mi vida y creo que también quiere hacerlo en su vida de una manera directa o indirectamente, también está relacionado con usted. Dios ha venido hablándome en el libro de Jueces, capítulo 6, quiero que lo tenga ahí, que vamos a movernos en ese capítulo. En el libro de Jueces, capítulo 6, vamos a comenzar con una historia muy interesante que, aunque me he leído bastante la Biblia, este personaje que vamos a tocar hoy, nunca lo había profundizado tanto como me tocó hacerlo ahora por motivo de que Dios me inquietó a investigarlo y a saber qué era lo que quería Dios con este personaje enseñarme a mi vida. Quiero que abra sus oídos y disponga su corazón porque creo que de verdad Dios nos va a hablar en esta noche. Quiero que nos metamos un poco en el contexto de qué pasaba en este libro de Jueces. El libro de Jueces narra la historia desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Ese era un tiempo donde reiteradamente el pueblo de Israel repetidamente desobedecía a Dios. Y se considera que este tiempo era uno de los tiempos donde más oscuridad tuvo el pueblo de Israel. Y cuando hablo de oscuridad me refiero a que ellos no tenían una dirección clara en su vida. Si usted detalla ese libro, casi todos los capítulos comienzan y el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová. No había nada bueno que ocurría. Ellos, con el fin de justificar su pecado, mezclaban la verdad de Dios con la idolatría para en sí justificar lo que ellos hacían. Entonces este libro no tenía un destino claro de qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Dios, por cuanto ellos hacían lo que bien le pareciera. Una de las razones principales de cuál se escribió este libro fue para que nos mostrara a nosotros, nos advirtiera a las generaciones futuras de la gravedad de la desobediencia de Dios. O sea que este libro fue escrito para usted y para mí. No es un libro histórico lo que nosotros podemos echarlo como historia simplemente, sino que nos enseña a nosotros verdades que nos pueden guiar en nuestra vida. Como les dije, quiero que me acompañe el libro de Jueces capítulo 6, desde el versículo 1 al 14. Vamos a leer este pasaje para poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y dice así el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel.
ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Quiero que nosotros examinemos un poco este pasaje. Es un pasaje que cuando yo lo comencé a leer me impresionó mucho, porque no había detallado qué era lo que Dios nos quería enseñar. Y el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando hacía esta palabra, el Señor me traía a mi imagen un paralelo en lo que estaba viviendo nuestro país y lo que vivían Israel en ese tiempo de los jueces. Si nosotros leemos detalladamente, no hay ninguna diferencia en lo que estaba viviendo el pueblo de Israel con lo que está viviendo nuestro país. Nuestro país, aquí todo el mundo hace muchas veces lo que bien le parece. A veces nosotros no tenemos un destino claro en nuestra vida de qué es lo que nosotros debemos tomar en decisión para seguir a Dios. Hoy, si nos damos cuenta en la sociedad que nosotros vivimos, si usted a alguien le quiere hablar del evangelio acerca de Jesucristo, ellos pueden decir que dependiendo del Dios que ellos quieran seguir, así a ellos bien le parece. No hay nada claro que los direccione en su vida y no tienen un principio claro en su vida. Si usted también ha visto las noticias de estas últimas semanas, se darán cuenta de que lo que está pasando en Colombia es el resultado de lo que por muchos años muchas familias sembraron en hijos, en hijos, en hijos, año tras año. Y hoy estamos recogiendo todos esos frutos. Personas de la alta sociedad están llegando a la cárcel. Personas que nunca pensamos nosotros que dirigen nuestra justicia, dirigen supuestamente lo que nosotros debemos elegir como ley para obedecer. Ellos hoy se la estaban pasando por la faja. Y vivimos en un mundo donde cada uno hace lo que bien le parece. Si está en su trabajo y necesita escalar a un nuevo empleo, no me importa a quién tengo yo que pisar con el fin de conseguir mi objetivo. Si yo tengo una empresa y si a mí me entra cualquier tipo de dinero, no me importa de dónde venga el dinero. Lo importante es que me entre a mí el dinero.
Y a veces nosotros creemos que el mundo en que vivía Israel era diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pues le digo que no. Todo ese tipo de situaciones que estaba viviendo Israel, nuestro país lo está viviendo hoy. Y había una cosa muy particular que me llamó la atención, que de pronto nosotros no nos damos cuenta. Que si nosotros seguimos teniendo esa misma conducta en la que nuestro país está viniendo, vamos a tener el mismo resultado que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Qué significa esto? Si nosotros seguimos en el mismo camino de maldad, que nosotros entendemos y sabemos que estamos tomando decisiones que no le agradan a Dios, Dios nos va a entregar en las manos de lo que nosotros más tememos. ¿A qué me refiero yo con esto? Ellos le temían mucho a los vecinos cuando entró Israel a la tierra prometida. Y una de las cosas que Moisés le dijo: cuando estén en la tierra prometida, ustedes deben echar fuera a sus vecinos, porque esos pequeños que están ahí se les pueden crecer. Ellos no tuvieron en cuenta ese mensaje que les dio Moisés. Y cuando se dieron cuenta, todos sus vecinos se habían aliado para ir en contra de Israel. Y después de vivir en la luna fértil, que era el lugar donde ellos estaban, tenían que esconderse en cuevas con el fin de que sus enemigos no lo pudieran encontrar. Entonces el destino fue que, como no obedecieron a Dios, Dios los entregó en las manos de los madianitas. ¿Sabes? La Biblia nos enseña a nosotros, en un salmo nos dice que el impío teme y eso le viene. Pero un cristiano, cuando teme en cualquier día, dice la palabra de Dios: Señor, en ti confío. ¿Qué les quiero decir con esto? Es importante que nosotros, aunque tengamos el conocimiento de Dios, sepamos utilizarlo. Porque de nada sirve que nosotros conozcamos de Dios si todavía seguimos actuando como si viviéramos en el mundo. Si nosotros seguimos actuando como si viviéramos en el mundo, el resultado va a ser que a lo que más le tememos, Dios nos va a entregar a eso. Y de verdad que desafortunadamente sería que en nuestra vida, después de vivir en un camino agradable a Dios, tener que terminar escondiéndonos de situaciones simplemente porque no decidimos obedecer a nuestro Señor. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron en cuevas, en montes, en cavernas, en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y todos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Era tan dura la situación que cuando los amalecitas llegaban, ni siquiera le dejaban ningún tipo de comida a ellos. Todos los ganados de ellos subían a sus tiendas con el fin de que Israel nunca prosperara en su vida. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Esto es una verdad que posiblemente nosotros como pueblo de Israel o como pueblo de Dios muchas veces nosotros no la entendemos. Mire, el pueblo de Israel, usted se puede imaginar por un momento todo lo malo que ellos hacían. Mataban, robaban, todo. Imagínese todo lo que Israel podría hacer en el tiempo de los jueces.
todo lo que nos pase por nuestra cabeza, Israel lo hacía. Pero había una particularidad en Israel: cuando Israel se arrepentía y buscaba a Dios, Dios le enviaba una respuesta. Y eso me traía a mí una enseñanza que de pronto a veces nosotros le hemos creído una mentira al diablo por mucho tiempo. Y es que nosotros, cuando pecamos, Dios se aleja de nosotros. Y eso es una verdad que muchas veces nosotros le hemos creído a Él y hemos pensado que es verdad, que cuando pecamos lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Y déjeme decirle, cualquier pecado que nosotros cometamos, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos y enviar salvación para nuestra vida. Eso es algo que nosotros debemos tener claro en nuestra vida. Si el pueblo de Israel, con toda su maldad, Dios le respondía, ¿cuánto más a nosotros, que vivimos en la gracia, que es por la sangre de su Hijo Jesús que nosotros estamos justificados delante de Él? Entonces tenga claro esta verdad. Peque o haga lo que usted haga, busque al Señor. De verdad, arrepiéntase y usted siempre encontrará una respuesta de parte de Él en el Señor. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo les hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos de los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Aquí el Señor le estaba diciendo a ellos: las promesas que yo les había hecho a ustedes, yo se las cumplí. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ese es siempre nuestro talón de Aquiles: obedecer al Señor cuando hay que obedecerlo. Y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Jehoás Abieserita. Lo que habla aquí debajo de la encina que estaba de Ofra es como colocarlo en un contexto de nosotros. Gedeón estaba debajo de un palo de olivo echándose un fresco y estaba arremesando un poco el trigo para poderlo esconder, para ponerlo un poco en el contexto de lo que está aquí. Y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este versículo 13 a mí me impresiona mucho, porque Dios abrió mis ojos de una manera impresionante. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros padres que nos ha contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Mire, este versículo me da a mí el pie para entrar al primer punto que quiero hablarles hoy. El tema que yo les estoy tocando en esta noche es: Dios busca valientes para entregarles la victoria. Dios busca valientes para entregarles la victoria. Y Dios está buscando valientes que encuentren respuesta en la palabra del Señor. Si nosotros nos damos cuenta en ese versículo 13, la pregunta que le está haciendo Gedeón al ángel de Jehová no es de una persona que no está buscando al Señor. Le está haciendo una pregunta bíblica. Le está diciendo: ¿por qué el Señor nos ha entregado en manos de Madián? Si a nosotros nuestros padres nos contaron que Dios hizo grandes maravillas, ¿por qué Dios nos está entregando ahora en Madián? Si nosotros nos damos cuenta, esta es una meditación de una persona que está buscando todos los días respuesta en la palabra del Señor. No es una persona que no medita en las palabras del Señor, sino que encuentra, que trata de buscar
siempre esa respuesta en el Señor. Mire, aquí hay algo muy importante cuando el ángel de Jehová le dice y se le apareció y le dijo en el 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si nosotros leemos realmente con detenimiento la vida de Gedeón, nos damos cuenta que Gedeón aparentemente era una persona temerosa. Entonces, ¿por qué el ángel de Jehová le llama varón esforzado y valiente? Mire, yo creo que era un varón esforzado y valiente, dado porque en el tiempo que vivía Gedeón, que era un tiempo malo, aún en ese tiempo, él sacaba tiempo para buscar al Señor. Dígame, para colocarlo un poco en el contexto, dígame, mi hermano, si no es de valiente, hombres y mujeres, que todos los días salimos a trabajar y todos los días, literalmente, hombres y mujeres tenemos la oportunidad de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y le estoy hablando de que se le presentan a ustedes bandejas de oportunidades. Estoy hablando en el hombre, que se les pueden presentar mujeres ofreciéndoles a ustedes, dándoles la oportunidad de que ustedes le fallen a las mujeres. Dígame si no es de valiente que aunque se le presente toda esa bandeja de oportunidades, ustedes puedan elegir por su esposa. Jóvenes, dígame si no es de valiente vivir en este mundo que nosotros vivimos y aún así, aunque todos nuestros amigos se acuesten con sus novias, hagan todo lo que quieran hacer, y los jóvenes de Dios poder elegir que yo prefiero esperar el tiempo de Dios cuando yo tenga a mi esposa. O dime si no es de valiente en estos momentos tener una empresa y que se le presente a uno la oportunidad, el soborno del año, hacer facturas, hacer ventas que nunca han existido y poder tomar la decisión y decir, no lo hago porque no es agradable al Señor. Y por sus cabezas pueden pasar N de cosas, muchas cosas que a usted le han ofrecido posiblemente y usted ha dicho no porque no es agradable al Señor. Dígame si no es de valiente aún saber que si a usted le ofrecen algo que no le es agradable a Dios, usted poder identificar en su corazón de que ese no es el camino que el Señor tiene para usted, aunque a usted le estén ofreciendo todo el dinero del mundo. Dios está buscando valientes que encuentren respuesta en su palabra, y la palabra del Señor nos enseña grandemente que no todo en la vida, no siempre el dinero es la felicidad para nosotros. Dios busca valientes que identifiquen cuando Dios les habla. En ese mismo capítulo 6, en el versículo 25, el Señor le da una instrucción a Gedeón y le dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también las imágenes de acera que está junto a él. Mire, la maldad de este mundo ha llegado a un punto que cada vez que nosotros buscamos, siempre estamos buscando la manera de justificar que lo que hacemos puede ser la voluntad del Señor. ¿Y a qué me refiero cuando les digo que puede ser la voluntad del Señor? Muchas personas que están viviendo en este 2017 no tienen claro un destino, no tienen claro principios en su vida, y cualquier oportunidad que se les presente, ellos van a pensar que proviene de Dios. Por ejemplo, vamos a colocarlo un poco en el contexto de nuestra familia. A veces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿será que es la voluntad de Dios que mi hijo se acueste con su novia? Y el papá muchas veces sabe que su hijo está haciendo eso,
Y a veces nosotros como cristianos nos hacemos esa pregunta: ¿será que es la voluntad del Señor? Hacemos una pregunta que pareciéramos que nosotros no tuviéramos principios y destinos en Dios. Y a veces queremos es justificarnos simplemente para hacernos creer de que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Mire, nosotros como cabezas de familia, y estoy hablando de hombre o mujer o un abuelo que de pronto sea cabeza de familia, en este tiempo vamos a tener que tomar decisiones en nuestra casa con cosas que están pasando en nuestra familia, que a muchas personas no le van a agradar las decisiones que nosotros tomemos. Pero el final de esa decisión será que cada persona vuelva su corazón a Dios. Gedeón le tocó hacer algo que en ese tiempo era sencillamente algo desagradable, porque era lo que solamente ellos conocían: adorar a dioses. Y lo que Dios le estaba diciendo era que derribara todas esas imágenes. Imagínense el reto grande que tenía Gedeón. Como les decía, a muchos de nosotros nos va a tocar tomar decisiones en nuestra casa que a muchos no le van a agradar. Mire, a veces en las consejerías que he tenido, he visto a muchos padres esforzarse porque sus hijos háganlo bien. Pero también he visto desafortunadamente mucho a otros padres que han tirado la toalla. Y es más, he visto a muchos padres que hacen cosas peores que sus hijos. Y a veces no son ni siquiera un ejemplo a seguir para sus hijos. Y nos preguntamos: ¿por qué nos viene a nosotros tal maldición? Y no nos damos cuenta que nosotros somos la causa de esas maldiciones con nuestros actos y nuestras acciones. Yo les quiero decir, padres, ¿quién les dijo que ser padre era fácil? Hijos, ¿quién les dijo que ser hijo es fácil en este tiempo? Entonces, si ninguno de los dos roles es fácil, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para salir juntos y encontrar una solución centrados en la palabra del Señor? Ese es el llamado que el Señor ha estado haciendo. Encontremos la respuesta. Las diferencias que nosotros tenemos, encontremos la respuesta en la palabra del Señor. Pero a veces nosotros pensamos que, como es un libro histórico la palabra del Señor, ¿cómo se va a adaptar al 2017? Y a veces he escuchado desafortunadamente a veces personas que dicen: pero hermano, estamos en el siglo XXI y a veces eso no se utiliza. Mire, esa fue la actitud que llevó al pueblo de Israel en aquel tiempo a la pobreza y a esconderse en cueva después de tener una prosperidad enorme. Después de tener el lugar más apetecido del mundo, tocó esconderse en cuevas porque sus enemigos eran mucho más grandes. Mezclamos a veces la verdad con la idolatría, justificando nuestro pecado. A veces, desafortunadamente, en nuestras casas, a veces dejamos que nuestros hijos hagan cosas desagradables a Dios, y nosotros como padres a veces no les estorbamos a ellos. A veces nuestros hijos se encierran en sus cuartos y no sabemos qué hacen nuestros hijos, porque supuestamente hay que respetar su privacidad. Así dejamos que poco a poco penetren actos de idolatría muchas veces en nuestra casa y no nos damos cuenta. A veces dejamos que nuestros hijos aparezcan con cosas en las manos
y ni siquiera le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué es eso? A veces no sabemos que nuestros hijos a veces hacen pactos y ni siquiera nos damos cuenta con sus amigos. ¿Y por qué les digo esto? Mire, en los tiempos cuando estábamos en el grupo de jóvenes en la iglesia de Mundo Feliz, el líder de jóvenes en ese tiempo, Dios le colocó una carga muy importante y le colocó a hacer tiempos de cruzada, o sea, visitar iglesias de otros pueblos, de otras ciudades, con el fin de fortalecer a las iglesias. Vaya nuestra sorpresa, nos encontramos en una de esas ciudades donde nosotros fuimos. Nos encontramos niños de 5, de 6, de 7 años que nos mostraban los lugares donde ellos hacían sacrificios a Satanás. Y uno pudiera decir niños de 5 y 6 años que hacían eso. Y eso le estoy hablando del 2000, del 2001, que nosotros viajábamos a esas ciudades y nos encontramos en esas situaciones. Y cuando llegaban las noches, la respuesta de Dios era impresionante, porque habría liberación de pactos, liberación de satanismo, liberación de muchas cosas. Pero nosotros nos hacíamos esa pregunta: ¿cómo unos niños de esa edad podían estar haciendo sacrificios a eso? Y a veces nosotros pensamos que sencillamente a nuestra casa no puede llegar eso. Mire, a veces cuando nosotros somos cegados por el pecado, no somos capaces de a veces ver el peligro, pero tampoco somos capaces de ver que Dios es mucho más grande y mucho más poderoso, que nos quiere ayudar a solucionar cualquiera que sea el problema que tengamos en nuestra casa. Pero a veces nosotros no lo queremos incluir. Mire, Dios sigue buscando valientes que hagan crecer su fe. Dios sigue buscando personas que sigan confiando cada día más en Dios. En el versículo 14 del mismo pasaje que nosotros leímos, dice algo muy importante. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios sabía que Gedeón estaba capacitado para lo que lo llamó, pero Gedeón no se había dado cuenta de eso, porque él solamente se centraba, siempre era en lo que él había hecho. Gedeón era un campesino en ese momento. Mire, una de las cosas que utilizaba Gedeón siempre era la queja. Y mire, la queja en nuestra vida lo único que hará será cegarnos e invalidarnos para hacer lo que Dios diseñó en nuestra vida. Se los voy a repetir: la queja en nuestra vida lo único que hará es cegarnos e invalidarnos en hacer lo que Dios diseñó que nosotros hiciéramos en la vida. Una de las razones que no conseguimos la respuesta de Dios a nuestras peticiones es que no nos preparamos en fe para recibir esas bendiciones de Dios. Mire, no es la misma cantidad de fe que nosotros necesitamos para conseguir la comida diaria, que si de pronto nosotros tuviéramos un familiar enfermo de alguna enfermedad grave. No es la misma fe la que nosotros necesitamos para eso. No es la misma fe que se debe tener para conseguir un empleo que para montar una empresa. No es la misma fe para salir de viaje a Cartagena que para salir de viaje a Disney.
A veces Dios nos va a colocar retos que si nosotros en nuestra fe no estamos capacitados, posiblemente nunca vamos a poder recibir los milagros que Dios tiene preparado para nosotros. Dios está buscando valientes que hagan crecer su fe y no que vengan a una fe solamente del domingo, escuchar la palabra, salir y no pasa nada en mi vida. Dios está buscando personas que le crea a Él, que crea que puede hacer más allá de lo que en estos momentos está pasando en tu vida. Y para eso se necesita que nuestra fe crezca. En el versículo 18, nosotros nos vamos a dar cuenta qué fue lo que hizo Gedeón para que muchas cosas en la vida de él comenzaran a cambiar. Dice el versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, le dijo Gedeón al ángel, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Si nos damos cuenta, Gedeón preparó detalle a detalle para ofrecerle una adoración al ángel de Jehová. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos en esta peña y vierte el caldo. Y él hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su vista. Mire, Gedeón se preparó para levantar un altar a Dios, para que el fuego viniera como respuesta a la pregunta que él le hizo al ángel en el primer versículo que nosotros nos dimos cuenta. En el primer pasaje, en el capítulo 3, en el versículo 13, Gedeón se preparó para levantar un altar para encontrar respuesta a esa pregunta que le había hecho el ángel, y siguió unas instrucciones que el mismo ángel le había dado que debía hacer. Si nosotros nos damos cuenta, el ángel desapareció. En ese momento la respuesta vino a Gedeón, y Gedeón se dio cuenta que él era la respuesta que Dios estaba buscando para liberar a su pueblo de la opresión que estaba viviendo. Mire, hace 2 meses Dios le dio una instrucción a nuestros pastores para montar un altar en nuestras casas, y lo hizo para enseñar aún a las personas nuevas, para que no se quedaran por fuera de la bendición de Dios. La instrucción que Dios le dio a los pastores fue una instrucción clara: altar en las casas. Esa fue la instrucción clara que Dios le dio a nuestros pastores. Mire, ¿sabe por qué no hay respuesta a las oraciones en nuestra casa a veces? Porque hemos olvidado las instrucciones que Dios nos dio. Dios nos dijo claramente: altar en nuestra casa. Y a veces muchos de nosotros lo hemos tomado como algo más. Mire, la instrucción que Dios dio, altar permanente en nuestra casa, es para que lleguen las respuestas de las peticiones imposibles que no puedes conseguir en tu fuerza. Dios te la va a dar si hay preparado un altar en tu casa. Yo sé que en tu corazón en estos momentos tú sabes que tú tienes cosas que en tu fuerza, que por más lo que hagas, no lo vas a poder conseguir en tu capacidad. Dios hoy te está recordando: el altar permanente en tu casa es la respuesta
a esas peticiones imposibles que tú no has podido conseguir en estos momentos. Dios no quiere que olvides esa instrucción. Dios no quiere que lo eches a la basura. Es posible que algunas personas lo hayan hecho y posiblemente en estos momentos no hay respuesta, pero dale tiempo al Señor y verás qué es lo que hace Dios con las personas que son fieles. Aquellas personas que de pronto se distrajeron y no lo pudieron hacer, comience. Dios les está recordando hoy: necesito un altar permanente en su casa. Es la respuesta para conseguir esas cosas imposibles. No es el trabajo que tú haces, no es lo que tanto tú madrugues, no es lo tarde que tú te acuestes. Porque si fuera así, ¿por qué no lo has conseguido? Y Dios te está recordando: altar permanente en tu casa. Si hay altar permanente, el fuego va a venir como respuesta a tu vida. El fuego va a venir como respuesta a tu vida. Mire, la respuesta está en las promesas de Dios por la fe. Así que escuchemos la palabra que nuestra pastora nos dio hace 2 meses. Altar permanente. Y recuerde, Dios está buscando valientes que encuentren respuesta en su palabra. Dios está buscando valientes que escuchen la voz de Dios. Y Dios está buscando valientes que hagan crecer su fe. Si usted por cualquier motivo ha descuidado su relación personal con Dios, hoy es un día para volver a encontrarnos con Él. Yo quiero que en estos momentos incline usted su rostro y hable usted con Dios por unos momentos. No sé cuál sea su situación, pero yo creo que Dios ha traído esta palabra con una razón. Y es recordarles a ustedes que Dios está interesado en nosotros. Pero no lo va a hacer con nuestros métodos. Dios dio una instrucción clara: necesito un altar permanente en su casa. No de vez en cuando, no cuando te acuerdes, no si puedes. Y habiendo un altar en nuestra casa, muchas cosas, la atmósfera de nuestra casa va a cambiar. Así que yo quiero invitarte, si de pronto te has alejado de Dios, pero quieres esta noche volver a Él y decir: Señor, yo quiero comenzar ese altar contigo nuevamente, Señor. He fallado y he olvidado la instrucción que hoy tengo, que tú nos diste, pero yo quiero volver, Señor, a esa instrucción y quiero volver a ese camino. Si eso es lo que tú quieres hacer, habla con el Señor en estos momentos y dile cuánto necesitas encontrarte con Él. Señor, yo estoy aquí en esta noche porque quiero escuchar tu palabra. Muchas veces no he entendido por qué no me salen las cosas, por qué trabajo tanto, por qué hago tantas cosas y no se me dan, Señor. Y hoy pude entender, Señor, es porque he olvidado tu instrucción, Señor. He olvidado que lo que tú estás buscando, Señor, es que yo esté cerca todos los días de ti, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tú puedas perdonar todos mis pecados, que tú puedas perdonar que yo me haya alejado de ti, Señor.
y que pueda tener nuevamente una oportunidad contigo. Tú conoces mis sueños, Señor, conoces mis deseos, conoces todos los planes que he tenido, Señor. Pero hay muchos que son en mi capacidad, en mi fuerza, son imposibles a veces conseguirlo, porque no tengo la capacidad, Señor, en estos momentos de llevarlos a cabo. Pero me has dicho, Señor, que si yo tengo mi altar permanente en ti, esas cosas imposibles en mi capacidad las podré recibir en ti. En esta noche yo decido creerte, Señor, sin importar, Señor, cuáles son las circunstancias que están a mi alrededor, Señor. Posiblemente, Señor, son las peores que hay en mi vida, que haya vivido, Señor. Pero aún así yo decido creerte, Señor. Yo decido honrarte. Decido honrar tu palabra, decido honrar tus promesas, decido honrar, Señor, de que tú eres mi Dios. Decido creerte, Señor, de que tú eres fiel a lo que dices, Señor. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Señor, hoy decido creerte, Señor. Decido postrarme, Señor, en tu presencia y creer que aunque todas las circunstancias que están a mi alrededor dicen que no puedo, que no se puede, Señor, yo decido hoy levantar un altar permanente en ti y te voy a creer, Señor. Aunque te he fallado, Señor, te pido perdón, y el que busca arrepentidamente tu corazón, tú respondes, Señor. Por eso hoy creo, Señor, que a partir de este momento
Ya mi familia no será la misma. La atmósfera en mi casa no será la misma. Las situaciones que yo no podía solucionar van a traer soluciones, Señor. Por eso en esta noche, Señor, yo decido levantar un altar delante de ti. Decido arrepentirme de todas las cosas que he hecho mal delante de ti. Y decido, Señor, creerte, buscarte de corazón, buscarte con toda el alma y decirte, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi luz. No las cosas que pone este mundo, Señor, no las condiciones que ponen, Señor, todos los que gobiernan, Señor, si no eres tú el que dirige mi vida, Señor. Por eso en este momento decido confiar en ti, Señor, creerte a ti, creerte a tu palabra, Señor, y saber que en ti está la respuesta, Señor. Gracias, Señor, porque hoy vine por esa palabra en mi corazón. Vine por esa confianza en mi corazón. Vine por esa creencia en mi corazón. Y me voy confiado, Señor, de que en ti hay respuesta. En ti hay verdad, Señor. Y veré tu gloria. Veré el fuego, Señor, que llega a mi casa. Veré la respuesta en mi casa, Señor. Porque he confiado en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por traer esa palabra a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Señor, en este momento, Señor, te presentamos esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestra casa, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos permitas llegar a nuestra casa, poder disfrutar con nuestra familia, Señor. Y levántanos mañana, Señor, con una nueva visión, una nueva expectativa, Señor, de que en ti hay respuesta. Gracias, Señor, por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, amada iglesia.